Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical que tenemos en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church todos los domingos a las 10. Vamos a seguir con el Evangelio de Juan, esta es la parte número 13, y vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Glorificamos y magnificamos tu nombre. Humildemente te pedimos perdón por todos nuestros pecados y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente, con los que están en camino y con todos aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Gracias por tu ayuda y gracias por que siempre estás con nosotros. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta parte es muy importante y habla acerca de Cristo como el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí sigue el pasaje. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 7 y 11. Aunque más adelante quizás volvamos a hablar de este pasaje, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también se enfatiza: yo soy la puerta de las ovejas, o sea, la puerta de las ovejas para entrar. Y Cristo es la puerta de entrada al cielo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero vamos a ver cómo Juan es el que más énfasis o más claro o con más abundancia habla de la divinidad de Cristo. Porque Cristo es el buen pastor, pero Dios también es el pastor. Y vamos a considerar un salmo, parte de él, o casi completo, de quién es el buen pastor o quién es el pastor. Y es Dios. Dios es el pastor amante, fiel, todopoderoso, que siempre nos está cuidando, guiando y protegiendo. Hermano, a veces no nos damos cuenta que Dios siempre nos cuida, donde quiera que estemos. No importa si estamos de viaje, no importa si estamos en la casa, no importa si estamos en la iglesia, no importa si estamos disfrutando alegremente de una celebración con la familia o si estamos enfermos en un hospital. Dios siempre está al lado nuestro para protegernos, cuidarnos y guiarnos. Y vamos a ver que Dios provee, conforta y nos da descanso. Y el Salmo 23, que es diciendo de que Dios es nuestro pastor, evidencia de que Cristo también es Dios, porque Cristo dijo: yo soy el buen pastor. O sea, no pueden ver dos pastores, hay uno solo. Y vamos a ver todo lo que se dice de Cristo. Y entonces dice el Salmo 23, yo sé que muchos lo conocemos: Jehová es mi pastor. Qué bueno es que está en primera persona. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, 1 al 3. Yo sé que esto lo hemos leído mucho, pero me alegra mucho que el salmista, que era David, dijo: Jehová es mi pastor. Jehová es el pastor de todos aquellos que acudan a él. Pero qué bueno es que yo puedo decir: Jehová es mi pastor. Él me cuida, nada me falta. Él me da descanso, me lleva a aguas de reposo, me da lo que yo necesito, conforta mi alma cuando yo lo necesito y me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Así que qué bueno es tener eso. Ahora también Dios consuela y fortalece. Está hablando este Salmo 23, que es maravilloso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Bueno, qué bueno es que en medio de la tribulación Él nos consuela y nos fortalece. Cuando estamos bien, también Dios es nuestro pastor, pero cuando estamos mal, pues quizás lo entendamos mejor, porque Él nos consuela, nos fortalece, está a nuestro lado, nos anima y nos da la paz que necesitamos. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para defender de los animales peligrosos a las ovejas, y el cayado para cuando una oveja caía, pues poderla sacar con mucho cuidado. Y en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro pastor, que nos consuela y nos fortalece. Ahora también nos defiende de nuestros enemigos y nos cuida con su misericordia. Hermano, yo sé que muchas veces hemos leído el Salmo 23, pero yo sé que
en muchas ocasiones tenemos que volver a leerlo porque eso nos da aliento, nos da fortaleza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, o sea, cuando estamos rodeados de enemigos. Unges mi cabeza con aceite, o sea, tenemos la bendición de Dios. Mi copa está rebosando, ¿de qué? De ese cuidado, de ese amor de Dios. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con eso termina el Salmo 23, 5 y 6. Ahora, quizás alguno dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y quizás diga, bueno, y cuando estamos muy enfermos, también Dios está allí, nos va a guiar, nos va a cuidar. Porque después dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este mundo en que vivimos, pues va a llegar el tiempo que vamos a sufrir enfermedad, vamos a tener tristeza, vamos a estar angustiados, pero tenemos una esperanza eterna y segura. Y vamos a estar en la casa de Jehová por largos días, quiere decir por la eternidad. Y ahora recordemos lo que Cristo dijo en este mismo evangelio, en el capítulo 14. Yo me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os tomaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces, si unimos esto con el Salmo 23, vemos que es el Cristo y Dios son uno. Él lo dijo, el Padre y yo uno somos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es como una casa grande, ¿verdad? Y Dios va a estar allí en medio de nosotros. Ahora, en medio del caos y el pánico, nuestra confianza debe estar plenamente en el Dios Todopoderoso. ¿Qué pues? Escribió Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Ellos estaban pasando por tribulación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 31 y 32. Bueno, yo sé que lo he repetido, hermano, pero a veces tenemos que oírlo para que entendamos que Dios está en control. El mundo está en un caos total. Hay amenazas de guerra, hay también amenazas de enfermedades, hay epidemias, hay violencia, hay corrupción, hay maldad. O sea, todo eso está en el mundo en que vivimos, pero qué bueno es que Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios está de parte nuestra. Cristo, como el Dios encarnado, es también el buen pastor. Yo a veces me pregunto cómo habrá creyentes, y los hay tristemente, quizás tengan vida eterna, pero no van a tener mucha recompensa, que no han entendido plenamente que Cristo es Dios. O sea, aparte de que está bien detallado en la Biblia y se habla del Mesías, y a Daniel le fue revelado también Cristo como el Dios. O sea, si leemos la Biblia y sobre todo el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta claramente. Y entonces vemos que Cristo como el Dios encarnado es también el buen pastor, así como en el Salmo 23 se dice, Jehová es mi pastor. Jesús es la puerta para todos aquellos que quieren entrar a su redil y ser sus ovejas. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Yo me recuerdo, yo se los conté una vez, cuando yo estuve en México, en una de las campañas, pues llegamos a un lugar para ver eran unas reses, unos novillos, y no estaban, y el hombre empezó a llamarlos, y todos entraron, no por otro lugar, entraron por la puerta donde estaba el pastor, o sea, el que los cuidaba, ¿no? Ellas no se desviaban. Entonces, hermano, qué bueno es que tenemos una puerta de entrada. Cristo es el camino, la única entrada al cielo. Algunos creen, aunque la ciudad celestial dice que tiene 12 puertas, pero para entrar al reino eterno hay una sola, y esa es a través de Cristo. Solamente hay una forma de llegar al cielo, y eso está bien claro en la Biblia. Dice que hay un único Dios, o hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Cristo dijo en Juan 14:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo que lo has enviado, al Hijo que has enviado. Así que qué bueno es que tenemos esa seguridad de que cuando estamos en el redil y entramos por la puerta, pues entonces tenemos una vida asegurada y Dios nos va a proteger mientras estemos aquí y después por la eternidad. Han habido y hay falsos pastores siempre. Acuérdense que Cristo, para poder poner en contexto el estudio,
Cristo se presenta como el buen pastor y vamos a ver qué más enseña acerca de que Cristo es el buen pastor. Pero han habido y hay falsos pastores a través de toda la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hubo falsos profetas, hubo falsos apóstoles, hubo falsos líderes o falsos pastores de iglesia. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, algunos trataron de usurpar el lugar de Cristo. Y qué triste es que el pueblo de Israel no pudo entender que Cristo era el Mesías, el que se había anunciado, aún por Moisés y por los profetas, y más específicamente por el profeta Isaías, llamado el profeta mesiánico. Pero habían venido otros. Acuérdense que cuando Cristo estaba con sus discípulos, dice, ¿quién dicen la gente que es el hijo del hombre, o que soy yo? Bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, o otros algunos de los profetas, pero ninguno dijo que era el Hijo de Dios, que era el Dios encarnado, que era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos vedados, ¿verdad? No habían entendido que Cristo se había venido para darles vida eterna. Ahora, muchas veces estos falsos pastores o falsos apóstoles, que ha habido muchos a través de toda la historia de la iglesia y también de la historia antigua, vienen vestidos de ovejas, o sea, no vienen al descubierto. Y entonces Él les dijo en el Sermón del Monte, Cristo, a los discípulos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7:15. Los lobos, aparte de que son feroces, su cara no es muy agradable. Además, siempre se presentan con sus dientes, sus colmillos bien afilados. O sea, cuando un falso profeta viene, no viene vestido ¿cómo se llama? De lobo, sino viene vestido de oveja. La oveja es un animalito noble, es un animalito inofensivo, es un animalito que hay que guiarlo, porque si no, no encuentra el agua ni encuentra los alimentos. Por eso dice que el pastor guía a las ovejas, ¿verdad? Y en el Salmo 23 lo vemos. Pero los falsos profetas pues vienen vestidos como lobos rapaces, ¿verdad? No vienen vestidos como lobos rapaces, sino vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso también se aplica a los que se llaman cristianos y no lo son, porque hay gente que se llama cristiano, pero no lo son. Entonces se presentan como con un vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y lo que hacen es causar división, causar confusión, y entonces pues al final pues se pueden distinguir, o si no, Dios se va a ocupar de ellos en el juicio final. Pero Él les está advirtiendo aquí de aquellos que vienen como falsos profetas, pero que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús, al igual que el Padre, es el único y verdadero pastor. Dice Juan 10:11, este fue parte del versículo que leímos al principio. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. O sea, el pastor, por ejemplo, David, del cual vino el Mesías, era pastor de ovejas. Los pastores que eran verdaderos y que cuidaban a sus ovejas, si venía el león, ellos no dejaban que el león se comiera las ovejas. Muchas veces David tuvo que enfrentarse a leones para defender a sus ovejas. O sea, estaban dispuestos a dar su vida. Se cuenta que cuando las ovejas había que dejarlas enredir en medio de un campo, después que entraban las ovejas, cerraban la puerta, el pastor se acostaba allí frente a la puerta para que si venía un animal feroz, tuviera primero que pasar por donde estaba él. O sea, estaba dispuesto a dar su vida. Ahora, Cristo dio su vida. Cuando Dios murió en el Calvario, pagó por nuestros pecados, cumplió la ley, y por eso dice, yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Jesús, al igual que el Padre, es el único y verdadero pastor. Cristo es el gran pastor, el príncipe de los pastores, y conoce bien a todas sus ovejas. El gran pastor de las ovejas, eso está en el libro de Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. Qué triste es que haya pastores, y no son pocos, que se llaman pastores que pueden guiar a otros pastores, y entonces en vez de ayudar lo que hacen es confundir. Hermano, pero el príncipe de los pastores no es ningún ser humano. El príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, es
nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. O sea, Cristo es el pastor de cada uno de ustedes, pero Él también es mi pastor. Yo me tengo que guiar por lo que el pastor me enseña. Ustedes también tienen que guiarse por lo que el pastor enseña. Normalmente a los que predicamos, a los que nos dedicamos al ministerio, nos llaman pastores. Está bien porque tratamos de guiar a las ovejas que son los creyentes. Pero por encima de eso está, en primero, Jehová, que es el pastor, y el Mesías que vino de allí, que es la misma esencia. El Padre y Cristo son uno solo. Yo también tengo mi pastor y ustedes tienen su pastor. Ese es el principal. Por eso yo siempre digo, no me obedezcan a mí, obedezcan al pastor. Yo también tengo que obedecer al gran pastor de las ovejas, al príncipe de los pastores, que es Cristo. Y por eso no puedo violar nada de lo que Él ha dicho. Dice, por la sangre del pacto eterno. Ese pacto eterno que se preparó en la eternidad, porque Dios sabía todo lo que iba a pasar. Qué bueno es ese gran amor eterno que Dios nos tiene. Ahora, el príncipe de los pastores. De esto habló Pedro. Pedro fue uno de los hombres grandes de la Biblia, aunque tuvo la desdicha de negar al Señor, pero después fue grandemente usado. Y siempre digo esto, en la transfiguración solamente tuvieron 3 personas que la vieron. Fue Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro después fue un líder en la iglesia primitiva y entonces escribió esto. Y cuando aparezca, hablando de la segunda venida, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Primera de Pedro 5:4. Yo sé que a veces, quizás no se haga con mala intención, algunos pastores famosos se llaman, es un príncipe de pastores, pero no se debiera usar eso. ¿Saben por qué? Porque eso nada más que es aplicable a Cristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, no importa cuán famoso pueda ser un pastor, cuán grande pueda ser su congregación, pero él no es el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores es Cristo, es Dios, el Dios encarnado. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. O sea, cuando aparezca, cuando venga el príncipe de los pastores, Cristo, entonces recibiremos la corona incorruptible de gloria. ¿Para qué? Para reinar en el reino eterno de Dios. Entonces ya tendremos allí por la eternidad a el Cordero, que es también pastor, a Dios eterno, que también es pastor, junto con el Espíritu Santo para disfrutar la eternidad. Porque el Espíritu Santo es el que nos conforta, nos guía, nos enseña. Así que también hace una labor de pastor. Cuando Cristo se fue, dejó al Espíritu Santo que viniera, que lo envió al Padre. El Padre va a enviar al Espíritu Santo para que les pueda guiar. Así que qué bueno es que tenemos un pastor maravilloso. Dios es nuestro pastor, dice el Salmo 23. Cristo es el buen pastor. Y ahora Pedro dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, y en el versículo anterior, el gran pastor de las ovejas. Todo eso se refiere a Cristo, pero es que se refiere a Dios. Cristo y Dios son lo mismo. Y lo aclara muy bien y lo explica muy bien el Evangelio de Juan. Ojalá que muchos estudiaran el Evangelio de Juan de vez en cuando. Conoce bien a todas sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14 y 15. Este versículo quizás a veces no se entiende bien porque no se le aplica lo que sigue en el versículo 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, lo otro que sigue es para poder entender por qué el buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas que son de él le conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea, hay una íntima relación entre el Padre y el Hijo. O sea, no hay nunca desavenencia. La Trinidad son Dios en 3 personas. El Padre, el Padre, el creador y sustentador, envió al Hijo, que también es creador y sustentador, y después el Espíritu Santo se quedó haciendo la obra o continuando la obra hasta que Cristo aparezca por segunda vez, pero que también es Dios. Entonces, la clave está que las ovejas mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. O sea, es una intimidad. O sea, los que verdaderamente han creído conocen a Cristo, obedecen a Cristo. El que no es una oveja, pues, no obedece a Cristo, no ama a Cristo, no sigue a Cristo, no enseña las enseñanzas de Cristo. Y entonces, y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida va a dar por las ovejas, y Él lo hizo. Hermano, qué hermoso es saber que Dios es nuestro pastor. Cuando estamos en momentos difíciles, ¿cuánto lo necesitamos? Señor, consuélame, anímame,
ayúdame. Y ahí está el pastor para darnos lo mejor. Ustedes saben que en el tiempo antiguo las ovejas a veces indefensas tropezaban, se caían, se herían. El pastor no solamente con el cayado las tomaba, la tomaba en sus brazos y después con el aceite las curaba. Y hasta que no estuvieran bien, o sea, con mucho amor, porque eran sus ovejas. Las ovejas que el pastor normal, David, las cuidaba, pero aquí era el Padre amante. Cristo también, como el buen pastor, cuida cuando estamos afligidos, cuando tenemos quizás un dolor, cuando estamos tristes, Él nos toma en sus brazos. Dios en su omnisciencia conoce bien a sus hijos. Entonces fíjense lo que escribió Pablo a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Él sabe quiénes han creído verdaderamente. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. O sea, Dios en su omnisciencia conoce bien a sus hijos. Ahora, yo voy a poner este ejemplo porque yo tengo hijos y lo puedo poner. Por ejemplo, yo conozco bien a mis hijos. Bueno, yo pudiera decir sí, pero quizás no lo conozca en toda su intimidad. No sé si me estoy explicando. O sea, hay cosas que quizás yo no conozco de mi hijo porque no puedo leer sus pensamientos, sus sentimientos. Quizás lo conozca mejor que otro, pero hay a veces que los hijos hacen cosas. Ay, pero ¿cómo hizo esto? Si yo conocía bien a mi hijo. Sí, pero es que no conocías una parte que te hacía falta. Pero Dios sí nos conoce bien. Conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, cómo actuamos, si le amamos de verdad, si no le amamos, si en verdad hemos creído o no hemos creído. O sea, Él los conoce completamente. Y no es que nos conozca por nombre y apellido, que lo sabe. Bueno, me estaba diciendo el hermano Miguel, Él nos conoce también que Él sabe la cantidad de cabellos que tenemos. ¿Cómo es posible? Estadísticamente no se sabe. Una persona normal, una persona que le falta el pelo, bueno, se puede contar. Pero una persona con cabello normal es muy difícil contarlo. Pero Dios los conoce. Pero es que quizás se pueda contar los cabellos de una persona, pero es que en el mundo ahora hay 8 billones de personas. Y todas esas personas, Dios conoce los cabellos que tienen, cada uno. Hay personas que tienen muchos cabellos, sobre todo si tú ves las personas japonesas, las personas chinas, las personas, o sea, y de otros países, tienen mucho cabello. Bueno, Dios los conoce. Lo que quiere decir es que Dios nos conoce bien. No podemos engañarle. Señor, estoy aquí. La mejor oración que hacemos, ¿cuál es? La que hacemos en privado con Dios. Porque cuando oramos aquí no es que sea malo, pero aquí oramos, bueno, Señor, gracias, porque estamos juntos, porque podemos estudiar tu palabra, te podemos adorar. Pero la oración que en verdad no podemos, es cuando la hacemos íntima. Señor, tú me conoces. ¿Qué te voy a negar? O sea, no te puedo decir nada que tú no sepas. Señor, gracias porque tú me amas siendo así. Gracias, Señor, porque tú me proteges. Gracias por tu amor. Así que Dios nos conoce y el fundamento de Dios está firme. Cristo reafirma su deidad y poder. Como Dios que es, puede dar vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Fíjense, esto lo he dicho otra vez, el único que puede dar vida eterna es Dios, pero Cristo da vida eterna porque también es Dios. Y no perecerán jamás, quiere decir, la vida eterna no se acaba, no se termina, no se complica, no se enferma, no sufre. O sea, es una vida eterna por la eternidad. Eso nos debe dar consuelo y ánimo para seguir en la obra de Dios. O sea, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso está en Juan 10. Ahora, si usted lee en Juan 10, dice que estamos de la mano del Hijo y de la mano del Padre. ¿Quién nos podrá derribar? Nadie. Normalmente cuando los padres salen juntos con niños pequeños, ¿qué hace la mamá y el papá? La mamá toma la mano del niño de una parte y el papá toma cuando son pequeños la otra. ¿Para qué? Para si tropiezan, no llegan, los levantamos enseguida. A veces van como la mamá sola o el papá solo, pero normalmente cuando son pequeños van con los dos. Pero Dios siempre está al lado nuestro en la persona del Padre y la persona del Hijo. ¿Quién nos va a derrumbar? Nadie. Por eso dice Pablo en Romanos o en Corintios, creo que es derribados pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. Así que qué bueno es que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Cristo es igual al Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y aquí está el pasaje que yo les decía de que también estamos de la mano del Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero también estamos de la mano de Cristo. Y yo y el Padre uno somos. O sea,
Por eso Pablo decía a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, van a venir a nuestra vida tiempos difíciles. Quizás para perder enfermedad y pérdida de seres queridos, o la enfermedad nuestra en algún momento, o quizás Dios nos dé la bendición de poder irnos con su presencia sin pasar por ninguna enfermedad terrible, pero a veces no es así. Ahora, lo que tenemos que pensar, en cualquiera que sea la situación, Dios está a nuestro lado y Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros para consolarnos y animar. Ahora, Cristo es la imagen del Dios invisible, aunque eso lo hemos dicho otras veces, pero viene ahora a colación porque estamos hablando de la divinidad de Cristo. Escribía Pablo a la iglesia de Colosas, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo y Dios son lo mismo. El primogénito de toda creación, o sea, eso algunos lo han usado como los testigos de Jehová para decir que Cristo fue creado. El primogénito de toda creación quiere decir el primero que resucitó con un cuerpo inmortal, incorruptible, para no morir más. Todos los demás que resucitaron en el Antiguo y el Nuevo Testamento volvieron a morir. Pero en este caso, pues, Cristo no. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahí sigue el pasaje. Y Él, ahí yo puse a Cristo azul porque no viene en el pasaje, pero para que se entienda. Y Él es antes de todas las cosas. Está hablando de Cristo y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 15 al 17. Parece que está hablando de Dios, pero está hablando de Cristo. O sea, Cristo y Dios son igual. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto lo aclara Pablo, la iglesia de Colosas. Porque en Él habita, hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, todo el poder de Dios, todo el conocimiento de Dios, toda la sabiduría de Dios está en Cristo también. O sea, Cristo no se le puede ocultar nada. ¿Por qué? Él es el Dios encarnado. Vuelvo a leer el pasaje, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. O sea, no necesitamos nada adicional, estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la fe en Cristo tenemos vida eterna, tenemos asegurada su presencia, tenemos asegurada el reino eterno y tenemos asegurada la salvación, que es lo principal, porque Cristo pagó el precio por nosotros y pagó allí en la cruz la deuda que nosotros teníamos con Dios y cumplió la ley también por nosotros, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él está por encima de todo, esos millones de demonios que hay, Él está por encima de todo y también está por los millones de ángeles que hay, están también bajo la potestad de Cristo. Si no me equivoco, yo lo he dicho otras veces, porque algunos dicen, bueno, ¿cuántos ángeles habrá en el cielo? Busquen Apocalipsis 5. Si mi mente no me falla, creo que está en el versículo 11. De los ángeles que no pecaron son millones de millones. Estamos hablando de trillones o de billones de ángeles, que junto con ellos vamos a estar adorando al Señor. También en la eternidad va a haber millones de redimidos a través de estos 2000 años y anteriormente el tiempo del Antiguo Testamento, o sea, de toda la vida del hombre, de los 6000 años del hombre. Así que estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y en 1 de Timoteo 3:16 se habla del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y como conclusión, qué maravilloso es tener a un Dios todopoderoso, que también es nuestro buen pastor y amigo, que nos ama y mucho más, que nos ama mucho y nos cuida siempre. Qué maravilloso es tener un Dios todopoderoso que también es nuestro buen pastor y amigo. Por ejemplo, nosotros podemos vivir en un país, vivimos en Estados Unidos, y podemos decir, bueno, tenemos un presidente o hay un ejército poderosísimo, uno de los más poderosos del mundo, pero no es lo mismo decir, hay un presidente tal X, yo no voy de Estados Unidos, pero ese presidente no solamente que es un gran presidente X de cualquier nación, pero es mi amigo. Si por ejemplo ahora usted se aparece en la Casa Blanca y dice, bueno, quiero ver al presidente, ¿qué le van a decir? No, eso no es así, eso no funciona así. En primer lugar, ¿quién es usted? Bueno, no lo puede ver. A usted no se le da permiso para entrar aquí. Pero si usted llega allí y dice, yo soy amigo del presidente, dígale que yo soy fulano. Y entonces, no, enseguida. Bueno, es más, que ya los guardias ya tienen el nombre suyo puesto. No, cuando venga mi amigo, ese déjenlo pasar. Ese no hay ni que revisarlo. Bueno, hermano, qué bueno es que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
es mi pastor y mi amigo. O sea, puedo contar con Él en todo tiempo. Eso es lo que quiere decir para tener una idea. Que nos ama mucho y nos cuida siempre. O sea, nunca nos va a dejar de amar y nunca nos va a dejar de cuidar. Hermano, ese es nuestro pastor. Cristo es el buen pastor. Dios es nuestro pastor. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es perfecto, tiene toda la sabiduría, pero es mi pastor y mi amigo a todos aquellos que hemos creído. Que Dios nos bendiga y que ojalá que muchos puedan entender esto, que por la fe en Cristo tenemos esa vida eterna y tenemos al Dios todopoderoso como nuestro pastor, como nuestro amigo en todo tiempo, aquí en la tierra, y después lo tendremos por la eternidad. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor y te damos gracias porque Cristo es nuestro pastor, pero también Dios es nuestro pastor aquí en la tierra y por la eternidad. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios infalible, un Dios que tiene toda la sabiduría, pero que también es nuestro amigo, que nos defiende y nos cuida. Gracias, Señor, por esa bendición. Bendice a cada hermano aquí presente y a todos los que nos pueden ver por las redes sociales. Gracias por tu amor eterno. En el nombre de Cristo.